Lo veo al final. Muy buen día a todos. Quiero iniciar dando la bienvenida a todos los que están aquí en el Campus Allende, los que están en Campus Montemorelos, Campus Fresnillo, los que están con nosotros en Kairos, y porque recordando, somos una iglesia en diferentes lugares y muchos nos estamos sintonizando el día de hoy. Y quiero aprovechar para hacer algo que no hago muy seguido, y eso es saludar a las personas que se están conectando con nosotros a través de línea, especialmente cada semana. Personas de muchas partes de este continente, de los Estados Unidos, en muchas partes de Latinoamérica se conecten con nosotros. Y quiero decirles que apreciamos que se conecten con nosotros y nos da bastante gusto. Los amamos y oramos por ustedes. Me decían mis tíos, la semana pasada tuve la oportunidad de ver a algunos familiares y tengo una sobrina y un sobrino que viven allá casi en Canadá, pegado cerca de la ciudad de Boston, y se conectan cada semana. Sara y Tristan, saludos a ustedes. Y mi esposa, que está de vacaciones ahorita con algunas amigas, está en La Paz, Baja California, y se está sintonizando con nosotros. Así que saludos, mi amor. Y regresa por favor pronto a casa, tus hijas y yo te necesitamos. Bueno, quiero comenzar el mensaje el día de hoy con una historia de un testimonio de algo que yo experimenté cuando yo era niño. De hecho, donde viven mi sobrina y mi sobrino, allá se llama New Hampshire, Londonderry, New Hampshire. Allá vivimos hace 34 años, o más, 35 años. Mi familia, yo era un niño en ese entonces. Y a los 6 años de edad, mi papá era maestro en una escuela cristiana allá. Era una buena escuela, pero una pequeña escuela y no le pagaban mucho. Y no tenía seguro de gastos médicos, y muchas veces mi papá tenía que trabajar trabajos extras para suplementar las necesidades de la casa. Y bueno, eso es contexto importante porque yo a los 6 años de edad me dio una caria que se convirtió en un absceso dental. Y los que han sufrido de algo así saben que es algo sumamente doloroso. 6 años y todavía recuerdo el dolor que yo padecía por el absceso que tenía. Y como había pocas finanzas y era un diente de leche, yo creo, no le pregunté a mi papá, pero yo creo que tenía la esperanza que se me cayera el diente y no tener que ir al dentista, porque es muy caro el dentista allá. Y no se me cayó el diente, no se me cayó. Entonces al final me tuvieron que llevar al dentista. Y cuando llegamos al dentista, yo creo que el dentista vio la situación en la que estábamos, la condición de mi diente y por qué habían esperado, y no sé si hubo una explicación por ahí, pero resultó que el dentista era un cristiano y hizo algo que a mí me impactó y me sigue inspirando hasta el día de hoy. Él me atendió en mi necesidad y no nos cobró nada a nuestra familia. Y todavía fue por encima de eso en su compasión y nos citó para seguir regresando cada 6 meses a consultar con él, los tres, yo, mi hermana y mi hermano, el tiempo que estuvimos viviendo ahí, y nunca nos cobró el atender nuestra necesidad. Y vaya que yo era un niño con muchas caries, así que le tocó trabajo. Y comparto eso porque fue algo que me impactó. Tenía 6 o 7 años de edad. Todavía recuerdo estar en el dentista con él, que nunca me gustaba ir, y en su momento no valoraba eso, pero ahora entiendo lo que implicaba el estar trabajando y haciendo cosas por gente que en verdad él no conocía, solo porque había una necesidad y estaba en sus manos ayudar.
Y su compasión es impactante. Y ahora tengo el privilegio de hablar de lo que Dios hizo por medio de ese hombre a todos nosotros, ¿no? Y hablar de lo valioso y lo importante que es la compasión. Y hoy voy a estar hablando de la compasión, de hecho. Pero primero, nada más repasando un poco, estamos en la serie de mensajes que se llama Sobre la Roca. Es una serie de mensajes basada en la mejor predicación de todos los tiempos, el Sermón del Monte predicado por Jesús. Y es un mensaje, en capítulos solo son 3 capítulos, pero contiene 26 temas y son temas profundas. Y hemos estado viendo parte por parte esta serie, y todo el Sermón del Monte concluye en un pasaje en Mateo capítulo 7, versículo 24, y encontramos la frase de la serie en la cual estamos basando esta serie, que vamos a estar viendo en partes a través de 1 año y medio más o menos, como por secciones diferentes. Y quiero que lo repasemos todos juntos. Es un versículo corto, Mateo 7, 24, y dice: por lo tanto, todo el que está hablando a Jesús, todo el que me oye estas palabras, ¿qué palabras? Las que acaba de predicar del capítulo 5 al capítulo 7, y las pone en práctica. El que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y luego continúa el versículo diciendo que viene una tormenta y la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre la roca. Y el objetivo de esta serie es que nosotros podamos tener vidas como esa casa que está edificada sobre la roca, para que cuando vengan las tormentas de esta vida no sea derrumbada nuestras vidas. Porque hay tormentas y muchos los hemos experimentado. Algunos están atravesando tormentas en este momento, y al ver las noticias en estos días, ves algunas tormentas alrededor del mundo, no físicas, no huracanes. Estoy hablando de cosas de guerras y enfermedades y epidemias y diferentes tipos de cosas, de crisis de fe, y mucha gente que está poniéndose entre ellos, y mucha división que hay. Son tormentas de la vida, y hay una manera para edificar nuestras vidas de tal manera que sea como una casa sobre una roca, que cuando vengan esas tormentas no derrumben nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Pues este pasaje nos dice: de entrada, no edificamos nuestras vidas sobre la roca solo escuchando las enseñanzas de Jesús, tampoco entendiendo las enseñanzas de Jesús, aunque eso es muy importante. Ni siquiera creyendo las enseñanzas de Jesús edificamos nuestras vidas sobre la roca. La manera que edificamos nuestra vida sobre la roca, una vida tan fuerte de manera que no se derrumba cuando llegan las tormentas, es poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. Entonces, lo que hemos estado haciendo y vamos a seguir haciendo es vamos a estar escuchando y tratando de entender, y vamos a ser animados a creer. Pero por encima de esas cosas, o igual o más importante todavía, es el poner en práctica. Porque solo así estamos edificando nuestras vidas sobre la roca. Las escrituras dicen que hasta el diablo y los demonios conocen y creen la palabra de Dios. Pero si nosotros vamos a ser personas que edificamos nuestras vidas sobre la roca, hay que poner en práctica las enseñanzas de Jesús, y es lo que buscamos hacer. Y ya hemos visto, este pasaje, este sermón comienza con las famosas bienaventuranzas, y hay 8 de ellas, y ya hemos visto 4 de ellas. Vimos la de dichosos los pobres en espíritu, y lo que eso significa y cómo aplicarlo. Dichosos los que sufren, igual lo que significa y cómo aplicarlo. Vimos dichosos los humildes. La semana pasada vimos dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Y todas estas están disponibles en línea si alguien quiere escucharlas y saber cómo edificar su vida sobre la roca, si no estuvieron para esas partes. Y esta semana vamos a ver la quinta bienaventuranza, que se encuentra en Mateo 5, versículo 7, y dice lo siguiente: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Qué les parece si todos en todos nuestros campos lo leemos juntos? Está bien cortito, todos participando y leyéndolo fuerte. Mateo 5, 7 dice: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Tratados con compasión. Vamos a ver lo que eso significa, porque aunque es corta hay mucha verdad y muchas cosas importantes ahí.
Y luego vamos a ver cómo podemos poner esta bienaventuranza en práctica en nuestras vidas. Pero antes quiero invitar a todos en todos nuestros campos, vamos a orar e invitar a que Dios nos ayude a entender por medio de su Espíritu Santo que estamos recordando que descendió en el día de Pentecostés, que su Espíritu nos revele qué es lo que quiere que entendamos y cómo ponerlo en práctica. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo que Jesús envió sobre la tierra y que hoy mora adentro de cada creyente, cada hijo tuyo, Señor. Y pedimos que hoy nos llenes de tu Espíritu Santo y nos ayudes a entender la verdad. Tu Espíritu, que nos dice Jesús, que tu Espíritu nos guía a toda verdad. Padre, pedimos que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad y que podamos poner en práctica la verdad que hoy estamos entendiendo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Okay. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Qué significa eso? Ya hemos visto, pero vamos a repasar lo que significa dichosos. Es algo sencillo. La palabra puede ser traducida como bendecidos, afortunados, más feliz o felices. ¿Okay? Y entonces, o dichosos, obviamente. Entonces, básicamente, cuando no es una palabra que utilizamos coloquialmente en México, pero dichosos significa bendecidos, afortunados, más felices. Dichosos los compasivos. Todos tenemos un concepto de qué es la compasión o qué es ser compasivo, pero ¿qué significa esta palabra? Bueno, la palabra traducida como compasivos es la palabra el eaimon en el griego, y se traduce y significa compasivo activamente. Es una persona no solo es que está haciendo algo, un acto de compasión, o misericordioso. De hecho, si lees muchas versiones, muchas traducciones de las escrituras, la mayoría traducen esta palabra como misericordiosos. Dichosos los misericordiosos, y algunos lo traducen como compasivos. Y para seguir entendiendo esta palabra, el erudito teológico James Strong tiene un estudio de todas las palabras en griego, y él, hablando de esta palabra, el eaimon, dice lo siguiente. Dice: el adjetivo traducido como compasivo describe una disposición activa de compasión que impulsa a aliviar la miseria de los demás. Nunca es un mero sentimiento, eso es importante. Nunca es un mero sentimiento, no es lástima. Es amor en acción que refleja el propio carácter de Dios. Las escrituras presentan la compasión tanto como un atributo divino, como una cualidad forjada por el Espíritu en la vida del creyente. Entonces, eso es lo que la palabra, nunca clave ahí, disposición activa de compasión. Nunca es un mero sentimiento, es alguien haciendo algo, satisfaciendo una necesidad. ¿Okay? Esa es la compasión. Dichosos los compasivos. Ahora, quiero compartirles una cosa más de otro erudito, Matthew Henry, que describe este pasaje para terminar de entender lo que significa. Y él dice que Jesús dice que deben esforzarse por contribuir con todo cuanto pueden para socorrer a aquellos que de cualquier modo se hallan en la miseria. Debemos compadecernos de las almas de los demás y ayudarlas, apiadarnos de los ignorantes e instruirlos, de los descuidados y advertirlos, de aquellos que se hallan en un estado de pecado y arrancarlos como tizones del fuego. Debemos compadecernos de aquellos que están melancólicos y afligidos y consolarlos, de aquellos sobre quienes tenemos ventaja y no ser riguroso ni severo con ellos, de aquellos que padecen necesidad y proveerles. Quise leer esta parte, esta definición, descripción de Matthew Henry, porque tendemos a pensar en la compasión como algo que soluciona necesidades físicas, que satisface necesidades físicas. Si vemos una persona que tiene hambre y satisfacemos su necesidad y fuimos compasivos en su necesidad, pero esta descripción nos da una comprensión más profunda, que la compasión
abarca más que solo lo físico. También habla de necesidades espirituales, emocionales, de diferentes maneras. Podemos ser compasivos de muchas maneras diferentes con las personas, y eso es valioso entenderlo. Y tomando eso en cuenta, con lo que resta de nuestro tiempo el día de hoy, quiero que veamos 3 maneras que podemos poner en práctica esta bienaventuranza de Jesús. Y son maneras muy prácticas que podemos aplicar, y tienen que ver con las diferentes maneras que podemos, en diferentes áreas en donde podemos aplicar la compasión. Entonces, la primera es esta: es practicando la compasión para satisfacer las necesidades físicas de todos. Gracias, Eddie. He estado batallando un poco con una tos en un par de semanas y no había tosido en 3 días. Me subí a predicar y empecé a toser. Practicando la compasión para satisfacer la necesidad física de otros. Esa es la manera más común de pensar en la compasión. Veo una necesidad física y sí tiene que ver con eso. De hecho, al estar estudiando Mateo 5:7, fui llevado a Mateo capítulo 25, otro pasaje del mismo libro de donde Jesús está enseñando. Y en ese pasaje vemos algunos ejemplos bastante específicos de cómo la compasión satisface necesidades físicas. Dice lo siguiente: el contexto de esto es que Jesús está hablando de cuando Él va a venir y va a reinar y va a juzgar a las naciones. Y dice que va a poner algunos a su izquierda y algunos a su derecha. Y luego dice esto: entonces él dirá, el rey, a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciben su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Porque tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Podemos ver en este pasaje algunas maneras muy obvias, muy prácticas de cómo se ve la compasión en acción, activa, satisfaciendo necesidades físicas. De hecho, hice unas tablas para compararlas. Del lado izquierdo está Mateo 5:7, del lado derecho está Mateo 25. Y quiero que veamos esta comparación entre esos 2 pasajes. En Mateo 5 dice, empieza en la bienaventuranza, dice Jesús: dichosos. ¿Qué significa dichosos? Una de las definiciones es bendecidos. Y dice en Mateo 25: a quienes mi Padre ha ¿qué? Bendecido. Entonces, ¿quiénes son los dichosos? En Mateo 5:7 son dichosos. En Mateo 25 son aquellas personas a quienes mi Padre ha bendecido. Y luego dice Mateo 5:7: dichosos los compasivos. Y luego en Mateo 25 Jesús empieza a decir no solo la palabra compasiva, sino palabras que describen la compasión. Me dieron de comer, me dieron de beber, me dieron alojamiento, me vistieron, me atendieron y me visitaron. Es la compasión activa. Alguien vio necesidad y alguien satisfazó esa necesidad. Y luego dice: serán los compasivos tratados con compasión. ¿Y qué dice Jesús en Mateo 25? Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y eso es compasión. ¿Por qué? Porque nadie merecemos la salvación o la herencia, pero es por gracia, es compasión. En nuestra necesidad Jesús nos salva, y no solo nos salva, sino nos da una herencia, el cual ha preparado para nosotros desde antes de la creación del mundo. Entonces, dichosos los que dan de comer y de beber, alojamiento, visten, atienden y visitan a los que están en necesidad. Especialmente cuando lo hacen por aquellos que son hermanos de Jesús o hijos de Dios. Porque es lo que dice: lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Dichosos los compasivos, porque recibirán compasión. Y esto nos revela el corazón de Dios en gran parte.
Y muchas veces no entendemos esto, pero los mandamientos de Dios nacen en gran parte de su gran compasión, su compasión por nosotros, por la humanidad, y son para nuestro bien, porque Dios es compasivo. En Deuteronomio 10, 18 al 19, veamos lo que dice. Dice Él, refiriéndose al Señor, defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por los extranjeros, proveyéndoles alimentos y ropa. Asimismo deben mostrar amor. Dios es un Dios compasivo y quiere que nosotros seamos como Él. Dichosos los que son como Él, de compasivos. De hecho, mostrar compasión y misericordia a otros es una necesidad, un prerequisito para ser perdonados por Dios, como vamos a ver en unos momentos. Pero también, si no somos compasivos, a Dios no le interesa nuestra adoración. En Oseas 6:6, y Jesús repitió esto en el Nuevo Testamento, dice esto. Dice, lo que pido de ustedes es misericordia. ¿Me recuerdan la palabra traducida como compasión? Es la misma palabra. De hecho, la palabra en este pasaje, Oseas 6:6, y en Mateo, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús lo repite, es la palabra eleos, que viene de la misma raíz de la palabra traducida como compasión en Mateo 5:7. Ustedes, les pido misericordia y no sacrificios. Lo que eso nos ayuda a entender es que si nosotros no somos compasivos, a Dios no le interesa nuestras palabras bonitas o nuestros sacrificios. Y para entender esto un poquito, el contexto, como un ejemplo, Dios se siente hacia nosotros cuando nosotros no ayudamos a una persona en necesidad y luego vamos a la iglesia y le adoramos, como tú y yo nos sentiríamos, o yo me sentiría, si ustedes se toparan con una de mis hijas en necesidad y tuvieran en sus manos con qué ayudarle, la ignoraron su necesidad y luego vinieron a compartirme unas palabras bonitas a mí. ¿Y sabes qué? Si yo supiera que vienes a decirme, a honrarme o lo que tú quieras, pero viste a mi hija en necesidad y no le ayudaste, a mí no me interesan tus palabras. Es más, serían ofensivas para mí. ¿Es una burla o qué? O sea, ignoraste a mi hija en su necesidad y vienes a decirme cosas bonitas. Eso es lo que este pasaje está diciendo. Lo que pido a ustedes es misericordia en los sacrificios. Y no está diciendo que Dios no quiere nuestra adoración. Es que nuestra adoración sin la misericordia para Dios no tiene valor. Si no somos compasivos hacia los hijos e hijas de Dios en su necesidad, Dios dice, no vengas a decirme cosas, ni me traigas nada. Eso es lo que quiero de ustedes, es misericordia, es compasión. ¿Y qué pasa cuando vemos una persona en necesidad y no tenemos en nuestras manos algo que le podemos dar? No tenemos la solución a su necesidad. Porque a lo mejor algunos se han sentido, es que sí, hay personas que tienen para ayudar a otros, pero pues yo no soy, entonces pues yo no, ¿cómo voy a ser compasivo con las personas? Que otros sean compasivos. Hay un ejemplo increíble en Hechos capítulo 3 que habla de una situación donde Pedro y Juan iban al templo para adorar. A Dios le interesa que nuestra misericordia, no nuestros sacrificios. Ellos iban a adorar a Dios, iban a ofrecer su sacrificio de adoración a Dios. Y camino al templo, en la entrada, ven que alguien llega con un cojo y lo pone ahí para que él empiece a pedir limosna, dinero a la gente que está entrando al templo. Y le pide a Pedro y a Juan. Y fíjese lo que dice este pasaje, porque es tan importante para nosotros. Dice, Pedro y Juan lo miraron fijamente. Eso es importante, lo miraron fijamente. Y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y obviamente al leer esto es asombroso. Y leemos de que el milagro de un hombre que dice, lisiado de nacimiento, nunca había caminado, y el milagro que hizo Dios es increíble. Y eso se lleva como que toda la atención. Pero no sé qué tan aplicable es eso para nosotros. Yo he orado por muchas personas y nunca he visto sanado por una oración mía un hombre lisiado de nacimiento.
Y a lo mejor dices, pues, ¿qué tenemos nosotros para ofrecer? Aquí hay algo muy importante que nosotros nos podemos llevar. Aun cuando no tenemos ni dinero, ni plata, ni el milagro para sanar o satisfacer la necesidad de la persona. Fíjense lo que ellos hicieron. Dice que Pedro y Juan lo miraron fijamente y le dijeron, míranos. ¿Saben? Algo que he notado en mi persona y lo he visto en otras, tengo una tendencia, y creo que la humanidad tenemos una tendencia a no querer ver a las personas que están en necesidad. ¿Por qué? Porque si los vemos nos sentimos obligados a ayudarlos, o nos incomoda ver su necesidad, entonces mejor los pasamos por alto, ignoramos, seguimos viendo derecho y están algunos hasta clamando por nuestra atención y seguimos derecho. Es incómodo cuando no vamos a ayudar, ver a una persona en necesidad. Pero lo primero que hicieron Pedro y Juan es que lo miraron fijamente a la persona en necesidad. En otras palabras, no ignoraron la necesidad de ese hombre, ni ignoraron al individuo que estaba en necesidad. Lo vieron, lo trataron con dignidad, como una persona con valor, una persona a quien Dios ama. Y aun cuando nosotros no tenemos nada para darle a las personas, eso es algo bastante valioso que podemos ofrecer a las personas, especialmente a las personas que están impuestas a ser tratadas sin dignidad, ignoradas. Y luego le dijeron, míranos. Y me encanta eso también porque hay muchas personas, y a lo mejor lo han experimentado también, que hay personas que se sienten menos. Y cuando una persona se siente menos, como que evita ver a las personas a los ojos. Y entonces ellos le quedaron viendo como diciendo, te vemos. Y le dijeron, mira los ojos, porque eres digno de vernos a los ojos. Tú no eres menos importante que nosotros. Míranos a los ojos. Y luego ellos oraron por él. Y Dios hizo un milagro. Y Dios quizás quiere hacer algún milagro por medio de nosotros en la necesidad de alguien más. Y nunca debemos de dudar de la capacidad o el poder de Dios para hacerlo. Pero eso no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Pero lo que sí podemos hacer por todos es verlos en su necesidad, tratarlos con dignidad, y podemos orar por ellos. Podemos ministrarles en su necesidad. Y no me refiero, y claro, ora por ellos cuando estás en tu casa y todo, pero ¿qué tal si tratáramos con las personas con la dignidad en el momento de orar por ellos? De abrazar a una persona en necesidad que quizás no ha recibido un abrazo o el contacto humano por años, quizás porque no se han bañado en años y las personas nos evaden y no quieren saber nada de ellos. El ejemplo que Jesús nos da y sus discípulos nos dan es que Jesús tocaba y abrazaba a aquellas personas que nadie más abrazaría. Y eso es un regalo poderoso que nosotros podemos dar. Es una manera de dar y mostrar compasión a las personas en su necesidad física. Dichosos los compasivos hacia las necesidades físicas de las demás personas. Son maneras prácticas. Si vemos una persona en necesidad y está en nuestras manos ayudarles, serás dichoso si lo haces. Y si no tienes nada para darles físicamente, trátalos con amor, con dignidad, con valor. Ora por ellos, ministralos en su necesidad. Eso es un regalo increíble y eso es compasión. Y serás dichoso si tratas a las personas con compasión en sus necesidades físicas. La segunda cosa que quiero resaltar es cómo hay que ir practicando la compasión para satisfacer las necesidades espirituales de otros. Porque muchas personas solo se enfocan en lo físico, pero hay necesidades espirituales. Una de las cosas que más enfurecía a Jesús era cuando personas pecadoras condenaban a las personas por sus pecados. Condenaban a pecadores, o sea, eran pecadores, ellos mismos condenando a pecadores por sus pecados. Eso no es compasión. Jesús es el único que ha vivido sin pecado. Y una de las historias más poderosas que encontramos en las Escrituras de compasión espiritual es la historia de la mujer adúltera que fue atrapada en adulterio. Y
la habían atrapado y la trajeron ante Jesús y dijeron, ella estaba, la atrapamos en adulterio y ella, la ley de Moisés dice que debe ser apedreada por lo que estaba haciendo. Y Jesús habló con la multitud y les dijo, quien sea culpable, el que no sea el culpable de pecado, que lance la primera piedra. Y todos se fueron, empezaron a irse uno por uno. Y luego escuchen lo que Jesús le dijo a esta mujer. Dijo, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Eso es compasión, compasión. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esto? Cuando otros están sufriendo las consecuencias de sus pecados y sientes tentado a decir, justicia, merecen la justicia y lo que están haciendo está mal, no vengamos con condenas. No vengamos diciendo, lo mereces, te lo dije, estás recibiendo las consecuencias de tus actos. Eso no es lo que hizo Jesús, no con la mujer adúltera. Llegó con compasión. Tan importante es esto para Jesús, que pone como condición por nuestro perdón que seamos compasivos y misericordiosos hacia los que pecan contra nosotros. Mateo 6, 14 al 15 dice, porque si perdonen a ustedes, a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Eso es compasión, es misericordia hacia otros que han pecado contra ti. Eso es lo que Dios nos muestra a nosotros. Y dice, yo quiero que seas compasivo y misericordioso con otros que pequen contra ti. Y esto es sin duda una de las maneras que somos dichosos los compasivos. Porque si somos compasivos hacia otros que han pecado contra nosotros, tendremos la dicha de experimentar la misericordia y compasión de Dios hacia nuestros pecados, hacia nuestra situación de pecado. Y somos dichosos cuando nosotros somos compasivos. Ahora quiero hablar de otro ángulo de las necesidades espirituales, de compasión hacia necesidades espirituales. Hay algo que he visto que me sorprende y no deja que me preocupa y no deja de sorprenderme. Y lo he visto dentro de la iglesia, entre el cristianismo. Veo a cristianos llorar de empatía y moverse en compasión para satisfacer necesidades físicas de las personas. Y qué bueno que lo hacen. Pero he visto a las mismas personas satisfacer esas necesidades físicas por otros que no se preocupan ni muestran ninguna compasión por la necesidad espiritual de las personas. Es decir, personas que como tú y yo hemos pecado, pero que no conocemos a Jesús y no tenemos un Salvador. Hay muchas personas en la iglesia que ven a una persona en necesidad y vamos a ayudarlos y vamos a movernos y vamos a conseguirle y vamos a llevarle y vamos a estar con ellos y qué bueno. Pero esas mismas personas que tienen toda esa compasión por necesidades físicas nunca los veo llorando, preocupados por las necesidades espirituales de las personas. Piensen en esto. Jesús tenía poder para alimentar toda hambre física y sanar toda enfermedad, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Le faltó compasión a Jesús? Claro que no. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Piensen esto. Todos los que Jesús sanó, todas esas personas, hizo muchos milagros, pero todas esas personas que Jesús sanó, fue una solución temporal a sus necesidades físicas. Alimentó a 5,000 y luego a 7,000. Todos ellos volvieron a experimentar hambre. Sanó muchas enfermedades y leprosos y ciegos y lisiados y todas esas personas con el tiempo se volvieron a enfermar de otra cosa y se murieron. Pero todas las personas que aceptaron el mensaje de salvación de Jesús y recibieron a Jesús por fe como su Señor y Salvador, ellos están vivos hoy mismo en la presencia de Él y regresarán con Jesús sobre las nubes cuando Jesús venga en gloria.
Jesús no vino para solucionar todos los problemas físicos que tenemos en el mundo. Vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a traer salvación y vida a los que están espiritualmente muertos. Ahora piensen esto. Si nuestra iglesia, nuestros diferentes campos, tuviéramos o pudiéramos detener toda injusticia en el mundo, sanar toda enfermedad, satisfacer toda necesidad física, y lo hiciéramos, sería increíble. Sería algo que increíble sería. Pero si después de hacer todo eso por toda esa compasión y satisfacer todas las necesidades físicas, esas personas fueran a morir en sus pecados y pasar una eternidad separados de Dios, ¿de qué habría servido tanta compasión? ¿De qué habría servido? A la luz de la eternidad, ¿de qué habría servido? Nada. Porque aunque Dios quiere que seamos compasivos como iglesia, Jesús dice, y que ayudemos a los otros en su necesidad, claro que sí. Pero eso no es el objetivo o la prioridad más importante de todas. O eso en sí solo no es lo más importante. Por eso Jesús dijo, y hay otros contextos de eso, pero Jesús dijo, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Qué beneficio tienen las demás personas que están en necesidad si alguien llega y soluciona todos sus problemas físicos pero pierden su alma? ¿Qué beneficio hay? Y la respuesta es que no hay beneficio. Les voy a compartir una verdad espiritual profunda y muy importante. Eso es muy importante. Ojalá y lo podamos entender. La motivación más grande que debemos tener por satisfacer necesidades físicas es porque al suplir las necesidades físicas, las personas sean abiertas para recibir la ayuda espiritual que tanto necesitan. ¿Estamos entendiendo eso? O sea, Jesús sí hizo milagros y sanó muchas personas y alimentó a muchas personas, pero eso no era su objetivo, no era su objetivo final. Lo hizo para que ellos pudieran dejar de pensar en su necesidad física, para que pudieran recibir la ayuda espiritual que necesitaban y que solo Él podía darles. Porque todos en la condición que estamos actualmente, todos vamos a morir físicamente hablando, pero en Cristo podemos vivir para siempre y seremos resucitados y recibiremos un cuerpo glorificado en el futuro. Y eso es el objetivo de Jesús, y fue el objetivo de Jesús cuando Él estuvo aquí, y debe ser el objetivo más importante de la iglesia. O sea, no es suficiente si queremos satisfacer necesidades físicas, todo lo que podemos, pero no solo eso. El objetivo más importante, porque ¿de qué le sirve solucionarlo si se pierde su alma? El objetivo más importante es ayudarlos espiritualmente, presentarles a Jesús. No creas que seremos dichosos delante de Dios si dimos sed a una persona sedienta, le dimos agua, a una persona sedienta, pero le negamos la fuente de agua viva cuando teníamos eso para ofrecerles. O sea, sí, dichosos somos si somos compasivos y satisfacemos necesidades físicas, pero no olvidemos lo espiritual, porque eso es para la eternidad y es aún más importante todavía. Entonces, dichosos los compasivos de las necesidades físicas y espirituales de otros. Iglesia, hay que compartir las buenas nuevas de Jesús y orar por la salvación de otras personas. Y con este siguiente punto quiero concluir el mensaje. Y tiene que ver con practicando la compasión para satisfacer la necesidad de pertenencia de otros. Voy a explicarlo, pero de la necesidad de pertenecer a la iglesia, de ser parte de algo. Una hermosa manera de ser compasivo es ayudando a los que necesitan amigos, que viven solos, los que no tienen familia, las viudas que viven solas, los rechazados por la sociedad por ser diferentes o raros, a las personas que se les conoce como EGR, extra gracia requerida, porque son difíciles, a tener un lugar donde pertenecer. Es una excelente manera de mostrar compasión, una hermosa manera. Y quiero desafiar a nuestra iglesia a aprovechar una gran área de oportunidad que existe en el mundo hoy y que
siento que no hemos estado haciendo un buen trabajo como iglesia para satisfacer dentro de la iglesia incluso. No todos, y no es intencional, pero sí existe esa necesidad. Tenemos una tendencia, eso es toda la humanidad, pero lo he visto también en nuestra iglesia. Y puedo hablar de otras iglesias, pero yo no soy pastor de otras iglesias, soy pastor de Conexión Live. Entonces voy a hablar de Conexión Live. He visto esa necesidad en nosotros, una tendencia de ser egocéntricos y encerrarnos en nuestro grupito donde estamos cómodos y no abrirnos ni invitar a otros a ser parte. Y no creo que es intencional, creo que en muchas veces es inconsciente, pero nos falta compasión y simplemente no prestamos atención a esta necesidad relacional o de ser parte que otras personas tienen. Y Jesús quiere que todos sean parte de la iglesia. Jesús murió por los pecados del mundo y le invita a todos a ser parte de la iglesia. Quiere que todos vengan, que se sientan valorados, importantes y que lleguen a ser parte. Y no estoy diciendo que los grupos que existen son malos. De hecho, creo que los grupos son buenos, son saludables. El problema es cuando ya no hay espacio en los grupos y nadie más quiere salir de su grupo para que otros puedan ser parte de un grupo. O sea, formar un grupo nuevo o abrir el grupo para que otros puedan ser parte. Si no abrimos espacio para otras personas, pues, ¿dónde van a entrar? ¿Cómo van a llegar a ser parte de ellos? A lo mejor van a poder asistir, pero no van a llegar a ser parte. ¿Dónde van a encontrar esa pertenencia que Dios quiere que todas las personas tengan? Piensen en esto. Jesús estaba bien cómodo en el grupito de la Trinidad. No le hacía falta nada. Era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No le hacía falta nada. Pero por compasión al mundo, se salió del grupo y formó un nuevo grupo de sus discípulos. Y sus discípulos estaban bien cómodos en su grupo de discípulos. Somos puros apóstoles, está con ganas, tenemos el Espíritu Santo, somos los líderes de la iglesia. Pero por compasión a otras personas se salieron. Si los discípulos no hubieran salido de su grupo para abrir otros grupos, invitar a otros a ser parte, la iglesia se hubiera muerto hace 2000 años. Pero no lo hicieron eso, ellos se salieron y abrieron y fueron a diferentes partes y otros pudieron llegar a ser parte. El pastor Tim, el pastor fundador de Conexión Live, estaba cómodo en su cultura, en su nación, con sus amigos, pero por compasión a otras personas se salió y vino y empezó la iglesia aquí. El pastor Job estaba cómodo en su grupito, en su familia, en su iglesia, pero por compasión a otros fuimos y empezamos la iglesia en Montemorelos. Y si no hubiéramos hecho eso, esas personas no hubieran, muchos de los que están hoy escuchando esta transmisión, que están con nosotros, que somos una iglesia, no serían parte de la iglesia, no tendrían esa pertenencia en la iglesia. Si él y otros no hubieran abierto su círculo, hubieran ido. Lo mismo es cierto del pastor Paco, lo mismo es cierto del pastor Juan. Hay muchas personas en nuestra iglesia, hay muchos grupos, que les llamamos grupos conexión. Muchas personas les llamamos hermanos mayores o líderes de grupos conexión, que a lo mejor estaban cómodos en sus familias y se salieron y abrieron un grupo para que otras personas pudieran llegar a ser parte e inviten a personas a llegar a ser parte de sus grupos. Pero en nuestras ciudades hay miles y miles de personas que no saben lo que es pertenecer a una iglesia y nunca van a saber lo que es ser parte de una iglesia si no hay más personas que están dispuestos a salir de su comodidad y su grupito y sus personas favoritas, se salen del grupo o abren el grupo e invitan a que otros sean parte. Por compasión a las necesidades físicas, espirituales y de pertenecer a otras personas, se abren, inviten a otros a ser parte. La serie pasada se llamaba Todos a la Mesa y hablé específicamente de eso. Pero hay pocas personas que responden a eso. Como lo escuchamos y sí, que alguien lo haga, o más adelante lo voy a hacer. Dichosos los compasivos, que dejan su comodidad para que otros puedan conocer a Jesús y tener un lugar donde a pertenecer.
A lo mejor estudiándome para esta predicación, caí bajo convicción de este punto. Y siento que soy el pastor de la iglesia y yo soy responsable de guiar a la iglesia. Y siento que debo pedir una disculpa, porque seguramente hay personas en Conexión Live, en alguno de nuestros campos, que han venido una, dos o muchas veces. Y ojalá y fueron tratados amables y ojalá y hayan recibido invitaciones y gente les ha dicho, vengan, quiero conocerte, pero es posible, probable que hay personas a quienes no les hemos hecho sentir o ver lo importantes y valiosos que son para Jesús. Y quizás no han recibido invitaciones a ser parte. Quizás nadie ha abierto el círculo y los ha invitado a ser parte. Ven a comer, ven a mi casa, ven al grupo, ven a esta actividad. Más allá de solo ser amables. Y creo que tenemos una iglesia amables. Pero la compasión va más allá de la amabilidad y busca satisfacer necesidades. Y si hay alguien en nuestra iglesia, en uno de nuestros campos, a quienes no les dé mucho sentido lo valiosos que son o importantes que son o cuánto queremos que sean parte, entonces quiero decirles que no hemos representado bien a nuestro Señor de esta manera. A veces somos egoístas, luchamos con eso, yo también. Y quiero mejorar, a veces nos falta ser más compasivos, estamos trabajando en ello. Y ahora les pedimos de su compasión y que nos entiendan, por favor, porque estamos en un proceso. Y quiero decirles, y esto es de parte de toda la iglesia, queremos que seas parte, queremos que tengas un lugar donde pertenecer en el cuerpo de Cristo. Jesús quiere que seas parte. Jesús quiere que seas parte y nosotros también queremos que seas parte. Si alguien está interesado en saber cómo pueden tener un lugar donde pertenecer, pueden platicar con alguno de los pastores, conmigo, o pueden llenar la tarjeta de conexión y decirnos, y nos encantaría ayudarles con eso. Para los que somos la iglesia, los que somos parte y tenemos nuestro lugar, sentimos que pertenecemos, Jesús nos está llamando a ser compasivos a las necesidades relacionales y de pertenecer de otras personas. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a ser compasivos y salir de nuestra comodidad, pensar en otros, invitar a otros a ser parte también. Vayamos más allá de solo ser amables y vamos a ser compasivos con las personas. Si queremos que nuestras comunidades, miles y miles de personas lleguen a conocer a Jesús, eso es la única manera que lo vamos a hacer si muchas personas tomamos en serio esto y somos compasivos. ¿Y sabes qué? Dice Jesús, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Y si somos compasivos, escucharemos lo que Jesús dice en el pasaje que leímos arriba. Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, los dichosos, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber, fui forastero, me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo, me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Practica la compasión ante las necesidades físicas, espirituales y de pertenencia de otros. Ese es ojalá hayamos entendido y creído. A iglesia la parte importante es ponerlo en práctica. Seamos compasivos. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Quiero cerrar con una oración. Los invito a orar conmigo, por favor. Padre, gracias por tu palabra, por desafiarnos, Señor. Queremos aprender de nuestro Señor Jesús, quien fue compasivo, que estuvo dispuesto a satisfacer necesidades físicas y espirituales y abrió la oportunidad para que otros puedan llegar a ser partes de la familia, de tu familia, Padre. Nosotros reconocemos que nos estás llamando a eso. Entendemos y creemos. Y Padre, necesitamos ponerlo en práctica. Te pido que nos des la fe y el poder para ser obediente, para poner en práctica esto, Señor. Queremos ser como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Queremos escuchar esas enseñanzas y ponerlas en práctica. Ayúdanos a ser la iglesia que nos has llamado a ser. La iglesia compasiva, como nuestro Señor es compasivo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.